Hola, ¿qué tal? Sean los bienvenidos y las bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a dedicar esta clase a un tema muy importante y beneficioso para el alumno que espera un examen. Es cómo responder a las preguntas de la prueba de español en el bachillerato, preparar el examen para sacar la mayor calificación. Intentaré analizar un sujeto de bachillerato 2024 a la mayor brevedad posible, dando unas estrategias, consejos y técnicas para que el examen sea exitoso. Entonces, el día del examen no seas más inquieto, nervioso, ansioso. Tendrías que tranquilizar y reconfortar. Has estudiado mucho, no tienes nada que temer. Ahora a la práctica. Vamos juntos a responder a las preguntas del Bachillerato 2024 utilizando unas estrategias y dando unos consejos para responder de una forma correcta y sacar una nota favorable. Este es el texto. No voy a leerlo porque me mandaría mucho tiempo. Te dejo tiempo para que lo leas tranquilamente. Léelo y trata de entenderlo a fin de encontrar lo que te están pidiendo. 1. La comprensión del texto sobre 7 puntos. La primera pregunta señala si es verdadero o falso justificando con palabra, frase o expresión del texto. Leo la frase A. Es importante conservar el ambiente familiar como si fuera una fortuna. Verdadero o falso, justificación. Vuelvo al texto y busco dónde está la información explícita, es decir, la respuesta correcta. ¿En qué parte del texto encontramos la respuesta? ¿Cómo es la primera pregunta? Seguramente que está al inicio del texto. Está arriba del texto en el segundo párrafo, la primera línea. Por ello, es fundamental cuidar la relación en familia como lo que es un tesoro. En esta frase, el diseñador del sujeto ha sustituido es importante por es fundamental, conservar por cuidar, el ambiente familiar por la relación familiar, como si más pretérito imperfecto de subjuntivo, comparación irreal, por como es más indicativo, comparación real. Y la última palabra, fortuna, por su sinónimo en el texto, tesoro. La respuesta es verdadero. La justificación, por ello, es fundamental cuidar la relación en familia como lo que es un tesoro. La frase B. Los vínculos son siempre fuertes y resistentes frente a las dificultades. En esta frase tenemos unas palabras clave que se consideran como pistas para encontrar la respuesta correcta. Tenemos vínculos, sinónimo de lazos. En el texto siempre tenemos a veces, fuertes, contrario de débiles en el texto, y resistentes, quebrar a las dificultades. Falso. La justificación está en el tercer párrafo, en la segunda línea. Pero en ocasiones esos lazos son tan débiles que se pueden quebrar a la menor dificultad. La pregunta número 2. La leo. ¿Cuál es la base de una relación saludable entre padres e hijos? En esta pregunta tenemos las palabras clave, base, relación saludable y padres e hijos. La respuesta está al comienzo del texto en el primer párrafo, la primera línea. La respuesta es, la base de una relación saludable entre padres e hijos es la comunicación. Pregunta número 3. ¿Por qué es importante la relación entre los miembros de la familia? La respuesta está en el segundo párrafo, en las dos últimas líneas. La relación entre los miembros de la familia es importante por fortalecer los vínculos afectivos y sobre todo mejorar la autoestima de los miembros de la familia. Pregunta número 4. ¿Ha sido fácil encontrar familias desinteresadas? Justifica. En esta pregunta vamos a responder por sí o no. Después justificamos. Tenemos como estrategia
la palabra desinteresadas, tenemos su explicación abajo del texto a la izquierda. Desapego, sinónimo de desinterés. Vamos a buscar en el texto. La respuesta está en el tercer párrafo, la tercera línea. La leo. En la actualidad no es difícil encontrar familias con desapego. No es difícil, contrario de fácil. Sí, ha sido fácil encontrar familias desinteresadas. Se trata de familias donde a ninguno de sus miembros le afecta lo que hace el otro o ni se interesa si lo que hace está bien o mal. La última pregunta, número 5. ¿Cómo mejoramos las relaciones familiares? Tenemos la palabra clave mejoramos, es una pista para buscar la respuesta. La respuesta está en el último párrafo, la segunda línea. Mejoramos las relaciones familiares por interesarse por lo que hacen nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos. Ahora pasamos a la segunda parte, competencia lingüística sobre 7 puntos. Primera pregunta de léxico. 1. A. Da el verbo de capaz. Si conozco la respuesta, está bien. Si encuentro dificultad, voy a utilizar esta estrategia. Busco el verbo en francés es capacité y traduzco en mente en español es capacitar. Si en francés encuentro verbos que acaban en ser, vuelven ser en español, como informatiser en francés, informatizar en español, familiariser en francés, familiarizar en español, solidariser en francés, solidarizar en español, économiser en francés, économizar en español, utiliser en francés, utilizar en español, nationaliser en francés, nacionalizar en español. Hay poquitas excepciones como abuser en francés, en español, abusar. La pregunta B. El sustantivo de transmitir. Si conozco la respuesta, está bien. Si hay un bloqueo, voy a proceder de la misma manera que del verbo busco. El sustantivo en francés es la transmisión, en español es la transmisión. Como unos ejemplos. La supresión en francés, la supresión en español. La sumisión en francés, la sumisión en español. La compréhension en francés, la comprensión en español. Ojo, en español no hay doble S. Hay excepciones que no funcionan con esta estrategia. En francés, améliorer, el verbo, el sustantivo, amélioration. En español, el sustantivo, la mejora. En francés, el verbo augmenter, el sustantivo, l'augmentation. En español, el sustantivo, el aumento. La pregunta número 2. Saca del texto el campo semántico de la palabra familia. Ojo, no confundas entre el campo semántico, la familia de palabras, el campo léxico y la palabra intrusa. El campo semántico es un conjunto de palabras relacionadas con el mismo tema y tienen la misma categoría gramatical. Verbos con verbos, adjetivos con adjetivos, sustantivos con sustantivos, etc. La respuesta es, el campo semántico de la palabra familia en el texto es padres, hermanos, abuelos, hijos. Padres, hermanos, abuelos están en el último párrafo, la segunda línea. Y hijos están en el tercer párrafo, la tercera línea. 3. Relaciona las dos columnas. Tenemos dos columnas. La columna A, dificultad, fuertes, lazos, tesoro. Y columna B, débiles, facilidad, riqueza, vínculos. En este tipo de pregunta debes empezar con la palabra que estás seguro de su respuesta. Ejemplo, dificultad de difícil con facilidad de fácil son contrarios.
y la estrategia sustantivo ad con sustantivo ad. Después, para débiles, tenemos fuertes. Adjetivo plural y adjetivo plural son contrarios. Me sobran dos. Respondo con estrategia. Lazos plural con vínculos plural. Son sinónimos. Tesoro con riqueza. Sustantivo, sustantivo. Sin entender el vocabulario de esta pregunta, puedo responder con inteligencia correctamente sin fallar a ninguna. Todo este vocabulario está utilizado y presente en la primera pregunta de verdadero o falso, la pregunta de comprensión. B. Gramática. 1. Elige la preposición adecuada. Confiar, entre paréntesis, con, en. Los padres ayuda a mejorar la autoestima. Confiar es un verbo preposicional, como soñar con, pensar en, entusiasmarse por, salir de, luchar por, venir de, preocuparse por, etc. La respuesta correcta es confiar en. 2. Transforma al pasado. Esta pregunta suele proponer demasiado en el examen de bachillerato. Vamos a recordar del esquema de la concordancia de tiempo. Oración principal, modo indicativo, más que, más presente de subjuntivo. Oración principal, más tiempo pasado, más que, más pretérito imperfecto de subjuntivo. Si el candidato está seguro de la respuesta y sabe que la respuesta saldrá bien, es fenomenal. Pero si tiene duda, vamos a utilizar unas estrategias. La frase es fundamental que los hijos vivan bien. Empezamos por el verbo de la subordinada vivan, está al presente de subjuntivo, vuelve pasado, pretérito imperfecto de subjuntivo. Verbo vivir, pongo la raíz vip más iera o iese. Regular, tercer grupo. Voy a ver el sujeto, los hijos, entonces los hijos vivirán o viviesen. Vuelvo a la oración principal, la transformo al pasado, utilizo el tiempo más fácil de la gramática española, el pretérito imperfecto de indicativo. Es del verbo ser, al pasado era. La respuesta es, era fundamental que los hijos vivieran o viviesen bien. O fue pretérito indefinido. Pasa a la frase siguiente a la voz pasiva. Las autoridades han fomentado la buena convivencia. Ahí también, si el candidato encuentra la respuesta, está bien. Pero si se siente bloqueado, vamos a utilizar esta regla con una estrategia. El sujeto en la voz activa vuelve complemento agente en la voz pasiva. El complemento objeto en la voz activa vuelve sujeto paciente en la voz pasiva. Y tenemos un verbo compuesto, lo dejo como es, y entre han pongo sido, vuelve han sido fomentado. Releo la frase, la buena convivencia han sido fomentado por las actividades. La buena convivencia, sujeto singular, el auxiliar, no han. Fomentado, el participio pasado, concuerda con el sujeto. Femenino singular, la buena convivencia. Y sido queda invariable. La respuesta es, la buena convivencia ha sido fomentada por las actividades. En la voz pasiva utilizamos ser y no estar, y por y no para. Esta estrategia se funciona igual con todos los tiempos compuestos. Ejemplo, había sido más participio pasado, hubiera sido más participio pasado, hubo sido más participio pasado, habrá sido más participio pasado. Para la última pregunta, 4. Introduce quién en la siguiente frase. Visitas a los abuelos. ¿Quién expresa el deseo? Más pretérito imperfecto de subjuntivo, tercera persona de singular. Frase, visitas a los abuelos. Si el candidato encuentra la respuesta correctamente,
va a conjugar el verbo visitar al pretérito imperfecto de subjuntivo. Visitará, visitarás, visitará, visitáramos, visitaráis, visitaran. La respuesta será: quien visitara a los abuelos o quien visitase a los abuelos. Ahora si hay un bloqueo por el estrés, el miedo y pierde todo, va a utilizar la siguiente estrategia. Si en el bachillerato encuentras un verbo regular, primer grupo, lo dejo al infinitivo más a, as, a, amos, ais, an. Vuelve pretérito imperfecto de subjuntivo. Segundo y tercer grupo regular, beber y vivir. Tomo la raíz más hiera, hieras, hiera, hieramos, hierais, hieran. Esta estrategia no funciona con los verbos irregulares. Por ejemplo, ojalá viajar a América. Viajar es un verbo regular, voy a añadir a y vuelve ojalá viajara a América. Segundo ejemplo, ¿quién visitar a los abuelos? Visitar es un verbo regular, lo dejo al infinitivo y agrego a ¿quién visitar a los abuelos? Pero cuidado, ¿quién ir a América? Ir es un verbo irregular, no funciona con esta estrategia. ¿Quién fuera a América? Para finalizar, ojo, asegúrate de haber respondido el total de preguntas. Si no entiendes el texto, vas a leer por frases y no por palabras. Si sientes que te bloqueas por estrés o por el grado de dificultad, si enfrentas a preguntas que te ponen a dudar en las respuestas, cálmate y avanza con confianza. Di que he estudiado mucho, no tengo nada que temer. Voy a darte otros tipos de preguntas más frecuentes en la comprensión que se formulan demasiado en el examen mediante unos pronombres interrogativos o adverbios de modo o pronombres relativos. Ejemplo, ¿dónde? Para lugar, ¿cómo? El modo, quién o quiénes, a quién o a quiénes, para persona o varias, qué, de qué, objeto, tema, singular y plural, por qué, causa, razón, motivo, para qué, finalidad, objetivo, meta, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, para la cantidad. Que tengas suerte en el examen. A todos nuestros alumnos, a los candidatos de nuestro país y del mundo entero, os deseo ánimo en el examen y que todos los esfuerzos sean recompensados con éxito. Ojalá sea un examen exitoso. Adiós.